Existe un virus que puede estar presente en 80% de los hombres sexualmente activos. Sí, hoy vamos a hablar del virus del papiloma humano. Cómo se diagnostica y cómo se debe tratar. Quédate hasta el final del video que el tratamiento que te voy a pasar puede cambiar la vida tuya o de tu pareja. Soy el Dr. Luis Gutiérrez. Bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, especialista en andrología y cirugía robótica. Atiendo presencialmente aquí en San Pablo, Brasil, y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Si quieres pasar en consulta, te voy a dejar aquí el link en la descripción y un código QR aquí en la pantalla. Hoy vamos a hablar sobre algo que es muy frecuente en la consulta urológica. Muchos hombres con muchas dudas sobre el virus del papiloma humano. Antes de comenzar a hablar del virus, te voy a pedir que dejes tu like, te inscribas al canal, encamines este mensaje para alguien que lo esté necesitando, para alguien que esté con verrugas, para alguien que esté con dudas sobre el virus del papiloma humano, que todo esto me ayuda a seguir creando contenido gratuito para ti. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre este virus. El virus del papiloma humano no es solo un virus. Es una familia de más de 200 cepas diferentes. Y no todas son iguales. Las cepas se dividen en dos grandes grupos, los de bajo riesgo oncogénico y los de alto riesgo oncogénico, o sea, que producen más cáncer. Los de bajo riesgo principalmente son los tipos 6 y 11 que causan las famosas verrugas genitales o condilomas acuminados. Son feos, verrugas feas, incómodas, contagiosas, pero no cancerígenas, bastante tratables. Y las cepas de alto riesgo relacionadas a los virus 16 y 18, que a veces no pueden producir ningún síntoma, pero sí pueden causar cambios en los tejidos que pueden llevarte a un cáncer más adelante. Los tipos 16 y 18 son los responsables del 70% de los cánceres relacionados a HPV. Y ahora vamos a hablar las diferencias entre HPV en hombres y en mujeres. Esa es una diferencia muy importante que es, por ejemplo, en las mujeres, al hacer el examen de Papa Nicolau, tú consigues detectar células anormales en el cuello uterino causadas por un HPV de alto riesgo. Y esto ha salvado millones de vidas porque obviamente sabemos que en las mujeres este virus es más agresivo, o sea, puede crear o causar más cáncer. Pero el gran problema es que en los hombres no existe un examen de rutina que pueda detectar HPV en el pene o, no sé, en la región de la uretra o en la faringe. Entonces, el diagnóstico en los hombres es un poco más difícil. Algunos de los factores de riesgo para esta enfermedad en hombres son múltiples parejas sexuales, relaciones anales receptivas, tabaquismo, inmunosupresión, HIV, trasplantes, medicamentos que pueden ser inmunosupresores y no estar vacunado contra las cepas, que ya vamos a hablar un poco más de aquí a frente. Entonces ya les dije que es más común el HPV causar cáncer en las mujeres, especialmente las cepas 16 y 18, pero también en el hombre podemos tener cáncer en la región del pene asociado al HPV. Imagínate tener cáncer en tu pene. Representa menos del 1% de los cánceres en los hombres, pero este HPV está relacionado en 40 a 50% de los casos, bastante frecuente. Entonces no debes ignorar ninguna lesión que tengas en tu pene, especialmente si no cicatriza, si está demorando en curarse, si estás teniendo problemas en tu prepucio, manchas rojas extrañas que no duelen, no pican o nódulos duros extraños, cualquier cosa que esté fuera de lo normal en la región de tu pene, de tu muñeco, pasa en consulta que necesitamos darle una checada y ver si es necesario hacer una biopsia o algún otro examen. Y bueno, ¿y ahora cómo hacemos el diagnóstico de las personas que tienen HPV? Normalmente los hombres, y vamos a hablar un poco de los hombres, va a depender mucho de la manifestación de verrugas genitales, ¿ok? El diagnóstico es clínico, es visual. Normalmente se ve una verruga que parece como si fuera, yo siempre les digo, parece como si fuera un árbol, un arbolcito, una verruga que tiene una base y que se ramifica,
¿ok? Te voy a dejar aquí una imagen para que más o menos entiendas. Y puede aparecer en la región del pene, en la región de los testículos o en la región inguinal o a veces pues en la región cerca de los muslos. Entonces, si tú tienes estas lesiones, estas verrugas, es bueno que pases en consulta porque podemos hacer cauterización, crioterapia, uso de ácido para disminuir. Entonces, esto es importante y obviamente pues las vacunas. En términos de diagnóstico del hombre, esa sería lo más importante, ¿no? En la cuestión de la parte clínica, identificar que tú tienes verrugas y pasar en consulta, ¿ok? Y no te olvides que esto, después de haber hecho el tratamiento para las verrugas, debes hacer un acompañamiento entre 6 a 9 meses para ir acompañando para ver que no vuelvan, ¿no? Y a veces es muy incómodo para el paciente tener estas verrugas. Y cuando estés con las verrugas presentes en tu pene o te hayas cauterizado o hayas raspado o estés con secreción, etcétera, etcétera, tener relaciones sexuales con condón. Eso te va a ayudar a disminuir la chance de pasar para otras parejas, para otras personas. Imagínate, tú tienes HPV, ya sabes que tienes HPV y usas condón con otras parejas, eso va a disminuir entre el 50 a 60% el chance de tú pasar a otras personas. Entonces, ten sexo consciente. Si tú no conoces a la otra persona y sabes que tienes HPV, siempre usa condón, especialmente para no pasar a las mujeres, que sabes que las mujeres tienen más chance de tener problemas de cáncer uterino. Y una pregunta que es muy común en los pacientes, ¿la vacuna en adultos vale la pena? La vacuna Gardasil 9, por ejemplo, protege contra tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33 y otros más, cubriendo 90% de los cánceres relacionados a HPV. Y la recomendación oficial en varios países es que para menores de 26 años realmente sea colocada. Pero, ¿cuáles son los datos en adultos mayores de 45? ¿Esta vacuna será que vale la pena o no? La respuesta va a depender de tu historial de exposición. Si tú ya has tenido exposición a los tipos más comunes, la vacuna te protege contra los tipos que aún no tienes. Y si tienes parejas múltiples y no estás vacunado, la vacuna tiene sentido hasta los 45 años. Entonces, en términos generales, si no estás vacunado y tienes menos de 45 años, sí vale la pena conversar esto con tu urólogo en la consulta. Espero que te haya gustado el video y te dejo aquí otro sobre sífilis. Chao, chao.